todo eso lo vamos a conversar en la próxima clase. Entonces, el agua. El agua, como ya hemos dicho, no es un nutriente, sin embargo, tiene una función importante, la cual es mantener vivos los organismos. Eso ya lo habíamos visto. Habíamos hablado que se calcula que la cantidad de agua que tiene un organismo es alrededor del 60 al 70%, ¿no es cierto? ¿De qué? Cuando uno habla de una deshidratación de un 10%, cuando uno habla del porcentaje de agua que hay en un organismo, ¿en relación a qué es ese porcentaje? ¿Cuál es el parámetro que se toma como un 100% para restarle ese porcentaje? ¿En relación a qué? ¿Ustedes ya han visto reposición de líquidos con Fabián? Me imagino que ya deberían tener una idea más o menos de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de porcentaje de hidratación, cuando hablamos de porcentaje o de cantidad de agua que hay en un organismo, porcentualmente. Sí, profe, sí había oído eso, creo. Que si perdía el 10% de agua, creo que ya era como el animal podía morir, creo que era eso. Claro, comienzan las complicaciones, ¿no es cierto? Pero Sí. cuando uno dice, Ah. este animal tiene un 5% de deshidratación, o tiene un 7%, o tiene un 10%, un 12%, ese porcentaje, ¿12% de qué? ¿7% de qué? De deshidratación. ¿Pero en relación a qué se calcula? A la cantidad A de la- agua que hay en el cuerpo, ¿no? Claro, pero ¿en relación a qué? Es ¿Cómo el agua está que hay, preguntando pero... cómo se ve eso? ¿De qué Claro, manera lo porque... sabemos? No, más que nada, más que cómo se ve, más que me digan qué es lo que es la deshidratación, sino que le estoy preguntando, ese porcentaje se calcula en base a qué se calculará, porque se compara con otra cosa, ¿no es cierto? Algo es mi 100%. ¿Peso? Con las ¿El heces, peso? profe. Perdón, ¿quién fue? ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿El Erwin? ¿Con el peso? Con el peso del animal, el peso del animal, el peso corporal. Ya, con eso se calcula, ¿no es cierto? Se hace una proporción de la cantidad de líquido que tiene un animal y de ahí también se calcula el porcentaje de deshidratación, ¿no es cierto? Entonces todo tiene que ver con el peso corporal, ¿ya? Entonces, el agua que está en en los organismos animales, ¿no es cierto? Van de un 60 a un 70%, ¿ya? ¿Cuándo es mayor este porcentaje de agua? Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que en los recién nacidos. ¿Ya? Y habíamos visto que en la clase pasada que sobre un 10% ya comenzaron a haber complicaciones severas. 12%, casi cerca cada vez más cerca del 20% de deshidratación, eso ya es un choque hipovolémico, muerte segura. El agua está presente, ¿no es cierto?, en el cuerpo de los animales, ya habíamos hablado de todas sus propiedades, y por eso siempre decíamos que todos los animales y todos los organismos vivos tienen que tener un suministro constante de agua limpia, ¿no es cierto? Entonces, habíamos hablado, ¿no es cierto?, habíamos continuado hablando, habíamos dado ejemplos de los porcentajes, ¿no es cierto? Habíamos hablado que los recién nacidos tienen hasta un 80% de agua. Imagínense, en las etapas embrionarias, ya, los organismos animales llegan a ser un 95% de agua. ¿Ya? Una vez que nace, cerca del 80%, ¿no es cierto? Y así, a medida que van envejeciendo, van creciendo y envejeciendo los organismos animales, van perdiendo este porcentaje de agua. Y habíamos dicho que, ¿por qué se iba reemplazando a medida que pasaban el tiempo y los años? ¿Por qué se iba reemplazando el agua en los organismos animales? Por Grasa. grasa, ¿no es cierto? Y también habíamos visto que estos porcentajes no solo varían por la edad, no solo varían por especie, sino que también varían por el órgano o la sustancia o el tejido que estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, todas las secreciones como sangre, leche, orina y saliva, como son líquidas, su porcentaje de agua es cercano al 100%, mientras otros tejidos que son más densos, como el músculo, su contenido de agua llega al 70%. Eso habíamos visto hasta la primera prueba. Cosas que todos sabemos como de cultura general, que el agua, ¿no es cierto?, es incolora, insípida e inolora. Eso quiere decir que no tiene color, sabor ni olor. Color, sabor ni olor. ¿Ya? Y es un elemento vital. ¿Ya? El agua potable siempre se habla del agua que es apta para el consumo. Funciones, esta parte la pasamos súper rápido y también ahora vamos rápido porque generalmente ya las vimos al inicio del semestre. No sé si recuerdan que tuvimos una unidad de que hablamos del agua. Sí. Antes, cuando hablamos de las biomoléculas, después hablamos de la segunda clase, hablamos del agua. Entonces, su función como
puede disolver prácticamente todas las biomoléculas, ¿ya? Menos los lípidos, pero el resto las disuelve todas. El agua tiene una función bioquímica importante porque es en el medio en donde ocurren reacciones metabólicas importantes, como las reacciones enzimáticas, por ejemplo. Todo el metabolismo de la célula ocurre dentro de la célula. Recordar que adentro de la célula, en el intra, tanto como en el extracelular, existe agua. Entonces, este es el medio en el cual ocurren todas estas reacciones químicas, ¿no es cierto?, que permiten el metabolismo. Por ejemplo, también el agua sirve para ir degradando ciertas moléculas. Hay moléculas que se unen y forman una molécula de agua, el famoso enlace de condensación, que algo lo conversamos cuando estamos viendo en la clase de proteínas. ¿Se acuerdan que cuando un aminoácido se unía a otro aminoácido, formaba, ¿no es cierto?, se formaba una molécula de agua. Y básicamente tiene todas estas funciones bioquímicas. Recordar que también tiene funciones en el metabolismo, ¿no es cierto? Como la respiración, ¿ya? También tiene una función importante en la fotosíntesis porque aporta, ¿no es cierto?, el hidrógeno necesario para reducir el CO2. También participa, ¿no es cierto?, en la digestión de los alimentos de los organismos superiores. Recordar que toda la digestión también ocurre en medios que son acuosos dentro del sistema digestivo. Tiene una función de transporte, ya que recuerden que el papel del agua, ¿no es cierto?, su función es ser un vehículo de transporte, ¿de qué? De distintas sustancias, distintos nutrientes, ¿no es cierto? Y el agua, ¿no es cierto?, logra llevar, ¿no es cierto?, los nutrientes hacia las células, y una vez que las células metabolizan estos nutrientes, logra ser el vehículo en el que también se eliminan estos desechos del organismo. Todo esto básicamente en la sangre, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, van logrando formar la linfa o la savia, ¿no es cierto?, de las plantas que también van favoreciendo, ¿no es cierto?, el transporte de nutrientes y, ¿no es cierto?, el transporte de elementos de excreción. También recordar que funciones importantes estructurales, ¿ya?, desde el punto de vista de las macromoléculas. Y también habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la tensión superficial, ¿no es cierto?, de la capilaridad, que eran todas propiedades del agua que ya las habíamos estudiado en las primeras clases. La función amortiguadora mecánica, el agua, que forman como estas verdaderas bolsas protectoras, ¿no es cierto?, de líquido. ¿En qué casos? En las articulaciones sinoviales, ¿no es cierto?, todo el líquido sinovial disminuye el impacto entre superficies articulares, ¿no es cierto? El líquido, otro ejemplo de esto es el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, ¿no es cierto? El cual envuelve y protege todo el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan cuál es el sistema nervioso central o no, chicos? ¿Ya avanzaron en anatomía o todavía están en digestivo? Estamos en el sistema urogenital. ¿Y el sistema nervioso todavía no lo han pasado? No. Entonces seguramente por el próximo semestre. Bueno, sistema nervioso central básicamente está compuesto por el encéfalo, el cerebro, cerebelo y médula espinal. Básicamente es el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y este sistema está envuelto por un líquido que lo protege de los golpes y de los traumatismos llamado líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? O cerebroespinal, o fluido cerebroespinal. Recordar que el agua también tiene una función termorreguladora, que ya la habíamos visto, ¿no es cierto? A través de la transpiración o de la evapotranspiración, habíamos visto, ¿no es cierto?, todos los mecanismos que tiene el agua para disipar y conservar el calor. Entonces, muy importante. Balance hídrico, esto también lo habíamos aprovechado de conversar al inicio del semestre, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las principales formas en donde ingresaba agua a un individuo y de las principales formas que un individuo perdía agua. ¿Se acuerdan de dónde venían los principales ingresos de agua a los organismos? La comida. La comida, bien. ¿Por qué? Porque recuerden que toda la comida, todos los tipos de alimentos tienen un porcentaje de humedad o de agua, ¿no es cierto? Bien, eran 3. ¿Otro mecanismo por el cual ingresa agua a los organismos? La comida, ¿algo más? Algo más fácil todavía. La respiración, ¿o no? La respiración. De ingreso.
la comida. ¿Qué más puede ser cuando uno tiene sed? ¿Qué es lo que hace? Tomar agua. Líquido. El agua de bebida, ¿no es cierto? Ya, esas son las dos fuentes principales. Y recuerden que había una tercera que era el agua que se desarrolla, el agua metabólica que se generaba al interior, ¿no es cierto? Se desarrollaba al interior del organismo producto del metabolismo celular, sobre todo de la respiración celular. Tenemos las tres maneras donde ingresa agua, donde se genera agua en el organismo. Y las pérdidas, por una se perdía, A uno tiene través de que la orina. orina, bien. Transpiración. La transpiración. Perdón, escuché transpiración nomás, orina. ¿Alguien dijo algo más? Fecas. Ya, las fecas, las deposiciones. ¿Cómo se pierde el agua? Ujú. En la respiración, ¿no? Y ahí viene la respiración. Bien, ahí están, ¿no es cierto? La respiración, recuerden que básicamente se pierde por la respiración. Lo que se pierde es vapor de agua una vez que se expira, ¿no es cierto? Ahí pierde, ¿no es cierto?, un pequeño porcentaje de agua a través de vapor de agua. La excreción, entonces, ya esto ya lo habíamos hablado. Y yo creo que hasta por acá llegamos. No sé si alguien se recuerda. Hasta acá más o menos llegamos. Al balance hídrico. ¿Ya? Acá quiero detenerme, no sé si me detuve la semana pasada, que la cantidad de agua que se pierde, ¿no es cierto?, de las heces, ¿de qué va a depender? Del régimen alimenticio, sobre todo en el ganado. ¿Ya? Y también va a depender de la especie animal de la que estemos hablando. ¿Por qué? Porque el vacuno tiene, ¿no es cierto?, tiene grandes pérdidas de líquido o de agua por las deposiciones, ya cerca de un 80%. Los pequeños rumiantes, como cabras y ovejas, pierden mucha menos agua, cerca del 50%. Es más, se dicen que es tan alta la pérdida de agua que tienen los rumiantes por las fecas, que básicamente se puede comparar al agua que se pierden por la orina, imagínense, eso que la orina es líquida. ¿Ya? Se dice que hay un 50 y un 50 de pérdida de agua, ya sea por fecas o por orina, se iguala. A diferencia de todas las otras especies, de los monogástricos, ¿no es cierto?, en ser humano, que la mayor pérdida de agua es mucho mayor la pérdida por orina versus que la pérdida de agua por las fecas. Perdón. Es mucho mayor la pérdida, ¿no es cierto?, de agua por las fecas que la de orina. ¿Ya? Eso en el caso de los monogástricos en general. Se va a perder mucha más agua por la orina que por las fecas, en el caso de los monogástricos. En el caso de los rumiantes, se pierde tanta orina, perdón, se pierde tanto líquido o tanta agua, tanto como por orina que por las fecas. Esa es como un poquito la diferencia. Si un animal tiene diarrea, se pierden estos porcentajes y por las fecas se van a perder sí o sí mucho líquido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos dicho por qué se deshidrataban los animales con diarrea? Porque perdían mucho líquido directamente Electrolitos. y también se perdían los electrolitos, ¿no es cierto? ¿Qué electrolitos se perdían? La mayoría. ¿Ya? Ahí se perdía cloro, sodio, potasio, etc. Necesidades de agua. Esta parte no la habíamos visto. Hasta acá habíamos llegado. Las necesidades de agua, ¿no es cierto? Generalmente los animales tienden a ser más sensibles a la falta de agua que a la falta de alimento. ¿Ya? Una pérdida del 10% de agua en un organismo supone una deshidratación grave, una deshidratación severa. La pérdida del 20%, ¿no es cierto?, de agua ya supone la muerte. Las restricciones de agua en los animales implican que se produzcan también descensos en la ingestión de alimentos. ¿Ya? Cuando los animales tomen poca agua, también empiezan a comer menos. El consumo de agua debe de estar en relación al contenido de materia seca. ¿Qué es lo que es la materia seca? La materia seca es tomamos un alimento cualquiera, le sacamos todo el agua y lo que queda de ese alimento va a ser, ¿no es cierto?, la materia seca. Por eso se llama materia seca, porque para obtener la materia seca de un alimento nosotros le sacamos todo el agua. Ya le hacemos que se evapore todo el agua. Entonces, el consumo de agua debe estar en relación a esto que estamos hablando, al contenido de materia seca de la ración. Por ejemplo, un vacuno adulto necesita consumir de 3 a 5 litros de agua por kilo de materia seca. Y los terneros necesitan de 6 a 8 litros de agua por kilo de materia seca.
Si usted se fija, las necesidades de agua son más altas en los terneros que en las vacas adultas. La necesidad de agua también aumentan cuando aumenta la temperatura ambiental. Eso es un clásico. Entre más calor hace, los animales van a tener más sed. ¿Ya? Y eso nos pasa un poquito a nosotros. Ahora, en esta época es difícil imaginárselo, pero acuérdense, verano, enero, febrero, acá en los Andes, o en San Felipe, o en todo el Valle de la Concagua, las temperaturas son muy elevadas y generalmente uno tiene mucha sed en el verano. ¿Ya? Otros factores que van a estimular, ¿no es cierto?, el consumo de agua es raciones ricas en proteínas o cuando tienen o porciones, ¿no es cierto?, o raciones para la alimentación animal cuando son en base, ¿no es cierto?, tienen altos contenidos de sal. Ya cuando al agregar este aditivo a la sal se les pasa un poquito la mano con la medida, esto también puede estimular el consumo de agua. Fuentes de agua, entonces, el agua necesaria para la vida animal procede de tres fuentes. El agua de bebida, que ya lo habíamos hablado, agua que entra en la composición de los alimentos, es la segunda, y el agua metabólica, ya que esa ya habíamos hablado. Ejemplo, por término general, por el metabolismo, ¿no es cierto? Cuando ocurre la respiración celular, ¿ya? Cuando 1 gramo de proteína, ¿no es cierto?, se metaboliza 1 gramo de proteína, va a generar 0,4 gramos de agua, ¿ya? El mismo gramo, pero de hidratos de carbono, generará 0,6 gramos de agua. Y finalmente, 1 gramo de lípidos metabolizados va a generar 1,1 gramos de agua. Si ustedes se dan cuenta, el que más genera agua son lejos los lípidos. Son los más energéticos y los que van a proporcionar, ¿no es cierto?, mayor cantidad de agua una vez que sean metabolizados por las células. En ocasiones, es la fuente de agua, ¿no es cierto?, para los animales en general. Entonces acá hay un pequeño esquema que habla de lo que ya estamos hablando. Ingresos, egresos y equilibrio, ¿no es cierto?, en el organismo. ¿Cómo van a ingresar? A través de la bebida del alimento, perdón, a través del agua de bebida y a través de los alimentos va a ingresar el agua. ¿Dónde va a llegar esta agua y dónde se va a absorber? En el aparato digestivo. ¿Ya? El aparato digestivo, estos nutrientes o esta agua se absorbe y se distribuye a órganos, tejidos y plasma. Órganos por todos los sistemas, tejidos también alrededor de todo el cuerpo y el plasma. ¿Alguien sabe lo que es el plasma? Yo les hablo de plasma y a lo mejor ni tienen ni idea de lo que es. No, profe, yo no sé. No, profe. ¿A nadie le suena el plasma rico en plaquetas, nada de eso? El plasma Sangre. es la sangre. La sangre. Macarena, ¿ya? ¿Qué pasó con las...? Escuché algo de la sangre. ¿Qué cosa de la sangre y el plasma? Yo solo dije sangre. Lo asocié a eso. Ya, está bien, ¿no es cierto? Sí, está bien asociado. El plasma tiene que ver con la sangre, pero ¿en qué consiste uno y el otro? Justifiquen su respuesta, los que dijeron sangre. Javier había respondido algo. El Javier, la Dayana y también la Macarena parece que había hablado algo. Bueno, ¿qué es lo que es el plasma? A ver, básicamente el plasma es la porción líquida o la porción, ¿no es cierto?, el constituyente líquido de la sangre. ¿Ya? Es como lo que transporta los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Exacto. ¿No? Los rojos, acuérdense que bueno, no, eso lo vamos a ver el próximo semestre, vamos a estudiar la sangre, pero al revés y al derecho, van a quedar un poquito aburridos de la sangre. Pero, generalmente la sangre está compuesta por células, los famosos elementos figurados, y por todo el resto que es agua. ¿Cómo se va a denominar esta agua que existe en la sangre? Se va a denominar plasma. En el plasma hay proteínas, hay nutrientes, ¿no es cierto? Hay una serie de sustancias que van disueltas justamente en el plasma. Y el resto de lo que es la sangre son los tres grandes grupos celulares que hay, ¿no es cierto? Que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. ¿Ya? Eso es como la sangre. Entonces, cuando hablamos del plasma, estamos hablando de la porción líquida de la sangre.
Entonces, esta agua que se absorbe en el sistema digestivo va a pasar a órganos, tejidos y va a formar el plasma, ¿no es cierto? Y una vez que está en los órganos, ¿no es cierto? Va a ser, por ejemplo, se va a formar saliva o jugos digestivos, esta misma agua, y se va a devolver al interior del sistema digestivo. Y así se va formando una pequeña especie de ciclo. En las células que hay en los tejidos y en los órganos, ¿no es cierto? Se va a generar agua metabólica a través del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y nosotros tenemos las tres primeras, así constituyendo las tres primeras fuentes de ingreso. Agua de bebida, agua contenida en los alimentos y el agua metabólica. La segunda gran parte de todo este proceso, ¿no es cierto?, de regulación de los niveles de agua o del nivel hídrico son, ¿no es cierto?, los egresos, que básicamente están directamente del sistema digestivo, salen las heces, y de los órganos, tejidos y plasma, ¿no es cierto?, podemos encontrar pérdidas a través de la piel por el sudor, a través de la respiración del vapor de agua y a través de los riñones, ¿no es cierto?, y sistema urinario que se elimina orina. Recordar que la orina también el próximo semestre vamos a estudiar harto la orina, vamos a estudiar todos los exámenes de laboratorio en laboratorio clínico. La orina, recuerden que es se va filtrando, ¿no es cierto? El plasma, justamente, es un ultrafiltrado de plasma que lo que va a provocar va a ir eliminando, ¿no es cierto? Seleccionando por peso, por tamaño y por carga, ¿no es cierto? Las sustancias que que pueden continuar su camino o que son filtradas en la sangre, eliminadas, ¿no es cierto? Vía orina. Así funciona un poquito el ingreso y el egreso de agua y el equilibrio hídrico del organismo. Factores que van a afectar el consumo de agua, la especie. Obviamente que cada especie animal posee condiciones fisiológicas y climáticas, ¿no es cierto?, con tasas de consumo de agua determinado, ¿ya? Presumiblemente se deriva que la tasa de consumo de agua también va a variar mucho por el medio ambiente en que se encuentra el animal. En muchos casos, esto va a variar entre especies, ¿no es cierto?, en forma muy marcada. Por ejemplo, en una primera división, los animales del desierto tienen una particularidad, habilidad para vivir con bajos consumos de agua, siendo quizás un ejemplo más extremo. Bueno, hay animales como el perro o la rata que mueren cuando la deshidratación produce una pérdida, ¿no es cierto?, en relación al peso corporal, importante, pero el conejo, por otro lado, puede soportar deshidrataciones del 20, 25 hasta el 30%. O sea, los conejos son altamente resistentes a la deshidratación, no como el resto de las especies domésticas, ni el ser humano. ¿Ya? Acá, por ejemplo, habla otro ejemplo de los balances hídricos o de la cantidad que puede consumir agua un animal, una especie animal versus otra especie animal. Compara el camello con las vacas. Dice que el camello, obviamente, puede estar hasta 5 veces más tiempo viviendo sin consumir agua. Y es porque evolucionó esa especie para tener un consumo más bajo de agua y poder seguir reproduciéndose, alimentándose y poder seguir viviendo. En cambio, los bovinos, generalmente ustedes no saben, ¿hay alguien de Panquehue acá o ha escuchado que nosotros en el Panquehue tenemos una lechería súper grande acá en la zona? ¿Alguien lo había escuchado? Sí, profe, sí. Sí. No sé si se puede llamar sequía, pero bueno, cuando hay sequía no alcanza para nadie. Pero en las Claro. zonas más rurales de la zona, al menos de los Andes, están todos los cerros plantados hasta arriba y bien verdecitos los paltos. Sí. Mientras las personas no tienen qué agua tomar ni con qué bañarse, están verdecitos los paltos hasta arriba. No sé si se podría decir que tenemos una escasez hídrica, yo diría que es una mala distribución de los pocos recursos que tenemos. Es una mala distribución, no sé si eso está bien. Ahí se supone que hay ciertos recursos de agua, ciertos derechos de agua que no se sabe cómo se distribuyen. Pero lo que sí sé, que hay sectores especiales como Panquehue, que Panquehue es súper verde. ¿Se han dado cuenta que en Panquehue hay pozas, es verde? Sí. Y dicen que ahí, en esa zona, hay napas subterráneas. Ellos no dependen del agua que cae, ¿no es cierto?, de los deshielos, sino que ellos tienen napas subterráneas. Por eso, en el Aconcagua, el único lugar que toleraría una producción de bovinos de leche es Panquehue. Ya en otro lugar no podrían vivir esos bovinos. Los bovinos requieren cantidades tremendas de litros de agua por bovino, ¿ya? Así que a considerar eso, que los bovinos, el ganado bovino, sobre todo los bovinos de leche, son una especie altamente demandante de agua.
Y lo que dice Macarena igual tiene harta razón. Yo creo que una suma de factores. Ahí a lo mejor hay una mala distribución del agua, pero hay poca igual. Hay poca y está mal distribuida. Si eso estamos de acuerdo. Raza. ¿De qué va a depender, no es cierto? La mayor parte de las razas bovinas utilizadas actualmente, ¿no es cierto?, como animales domésticos, provienen de dos orígenes. Estamos hablando de los bovinos, ¿ya? Todas las vacas que hay en Latinoamérica, o sobre todo en Chile más que nada, ¿ya? Es el Bos taurus. Es el descendiente de todas las razas de vacas bovinas que hay en Chile. ¿Alguien conoce raza de bovinos? ¿Alguien? ¿Qué cosa, profe? ¿Razas de bovinos? Profesor, ¿Sí? Siempre he visto esos típicos que hay en el campo, pero no sé qué razas son. No, yo vi No, unos profe. profe que tenían atrás como doble pulpa que le llaman, no sé cómo, pero es como, son súper raros. El Ya. trasero es como mucho más grande de lo general que tienen Profe, los... ¿Mm? yo no Espera, sé César. si son razas, pero los claveles o Sí, pues. Eso, el clavel. Esa es una el raza. clavel, el americano que le llaman también. Miren, claro, razas bovinas que se ven en Chile frecuentes. Están los famosos Holstein, los Holstein Friesian, que es la típica vaca alta, blanca con negro, que es lechera. Están los clavel, está el overo negro, el overo colorado. Están las Hereford. Las Hereford son esas que tienen como la carita blanca y para detrás son café. No sé si la han visto más para el sur, no se ven mucho acá. En la zona central, por lo menos. Y hay un par de razas más que ya las van a ver en detalle, ¿no es cierto?, cuando tengan los ramos de producción en segundo año. Pero ¿qué es lo que es importante? Que todas esas razas que hay en Chile vienen del Bos taurus. Ahora César parece sí, que hablaba de unas vacas raras que son más grandes, que tienen joroba, que tienen como una papada grande, ¿no es cierto?, que son como orejonas. Ya, todas esas vacas que no están en Chile, que están en algunos países del Caribe y en el Medio Oriente, son descendientes del Bos indicus, ¿ya? Esas son las dos grandes orígenes de las razas que se utilizan. Pero yo en el sur, cuando vivía en el sur, había un tipo que tenía así, tenía ganado para vender para carne, y tenía esas vacas que le digo yo, esos animales que tenían el trasero, era como doble pulpa que le llamaban. Tenían como... Ya, pero doble pulpa, sí. No, pero generalmente igual en el sur hay varias razas que son exclusivamente para carne, ¿ya? Ahora a lo mejor doble pulpa quiere decir, ¿no es cierto?, que engrasan más, ¿no es cierto?, son más gruesas de la grupa, ¿no es cierto?, del tren posterior. Y ahí a lo mejor tienen mayor desarrollo de musculatura, mayor infiltración grasa. Claro, pero acá en Chile generalmente no están este tipo de vacas que yo estoy hablando del Bos índico, que es una vaca que, ¿no es cierto?, uno lo ve y ve que es una vaca súper extraña, porque es distinta a todas las vacas que ustedes han visto, ¿ya? Yo he visto esas. ¿Las que estoy hablando yo? Sí, así orejonas, con las orejas caídas, Claro. ¿A dónde las viste, Dayana? en Colombia. Sí, yo también estuve en Colombia y ahí se ven, justamente. Sí, Esos países más tropicales se ven estas vacas que, ¿no es cierto?, que son más grandes, orejonas, sí, con una especie de muy, joroba. sí. Sí, son súper... Eso es Bos indicus. De esos no hay acá en Chile. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ¿en qué se va? El consumo de agua va a depender, ¿no es cierto?, si es Bos taurus, si es Bos indicus, ¿no es cierto?, la raza de la Holstein Friesian tiene un mayor consumo de agua por la gran cantidad de leche que deben producir esos animales, ¿ya? Y así va a depender mucho el consumo de agua de la raza que estemos hablando, ¿ya? El peso vivo es importante, ¿por qué? Porque es obvio pensar, ¿no es cierto?, que entre mayor peso corporal, mayor es el consumo de agua, pero eso no es siempre así, ¿ya? Siempre se dice que a mayor peso vivo, mayor consumo de agua, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque no siempre el consumo hídrico es directamente proporcional al peso vivo, ¿ya? Más que una proporción directa es elevado al exponente, ya una potencia. Sí, ¿no es cierto? Se puede comparar el consumo de animales, ¿no es cierto?, de distinto peso para una misma condición fisiológica, ¿ya?
Cuando hay una excepción a esta regla, que generalmente se da que un animal entre mayores, más grande es, más consume agua. Acá hay un caso a la inversa. Generalmente la cría de los mamíferos, los lactantes, que ya están recibiendo un alimento, ¿no es cierto?, con un alto porcentaje de agua, que es leche. O sea, recuerden que los mamíferos, en las primeras semanas de vida, los primeros meses de vida, su alimentación es exclusivamente con leche. Por ende, como la leche es prácticamente, ¿no es cierto?, tiene altos porcentajes de agua, su alimentación es prácticamente líquida y los consumos de una cría pequeña pueden ser mayores, ¿no es cierto?, a lo de sus padres. Simplemente porque su alimentación es líquida a base de leche. Entonces, la leche representaría prácticamente, ¿no es cierto?, el único aumento durante el primer periodo de vida, ¿ya? Pero la relación consumo-agua, la relación de agua y su consumo en materia seca, ¿no es cierto?, está preestablecido. Generalmente, después cuando son mayores, siempre va a tener una directa relación el porcentaje de materia seca con el agua que debe consumir ese animal. Como lo vimos, ¿se acuerdan del bovino? Que generalmente eran como 5 o 6 litros por kilo de materia seca. En la producción de leche, básicamente, el incremento del consumo de agua de bebida, ¿no es cierto?, es grande. ¿Por qué? Imagínense que la leche de un 100%, solo un 13% es materia seca y el resto de la leche, casi el 90%, es solamente agua. ¿Ya? Acá en este 13% está el calcio, las proteínas, los minerales, ¿no es cierto?, la caseína y todo lo que ustedes quieran, la grasa, todo lo que posee la leche materna. Y solamente todos estos nutrientes que tiene la leche es un 13%. El resto es solamente agua. ¿Ya? Es más, se dice que por cada litro de leche producida, una vaca debe consumir extra 870 litros de agua. O sea, ¿se dan cuenta todo el agua que cuesta producir un litro de leche? Bastante. Bastante, ¿no es cierto? Ahora, fisiológicamente, una hembra que está lactando, de la especie que sea, siempre va a estimular que aumente su volumen de agua. O sea, una hembra gestante siempre va a estimular el consumo para consumir mayores volúmenes de agua. Y es por esto, porque la leche requiere gran cantidad de agua. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí. Finalmente, la preñez. Nos vamos a desconectar, chicos, se va para... Recuerden no irse hasta el segundo bloque porque pasó la asistencia.